Buenas noches, estimados amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión concentraremos el programa en un tema central para el país y para la región, que es la seguridad pública. Y qué mejor que tener a quien considero yo que es el especialista número uno de nuestro país en esta materia, el doctor Eduardo Guerrero. Muy invitado, Eduardo. Muchas gracias, Enrique. Muy bienvenido. Él es presidente de Lantia Consultores, una firma especializada en temas de seguridad y en temas de transparencia, y con él estaremos revisando qué se puede hacer a nivel regional. Este no es un tema nada más de México, evidentemente, atraviesa pues desde los Andes hasta Canadá por lo menos, y es una temática en la que no vemos una confluencia de los intereses y las políticas públicas de los países de la región, incluyendo el Caribe, por cierto. Entonces, en ese sentido, vamos a conversar con el doctor Eduardo Guerrero. Vamos primero a nuestro carrusel de noticias de la semana y regresamos con él para discutir el tema de la seguridad pública en nuestra región del mundo. Revela el subdirector de la DEA que Estados Unidos buscará tumbar a los capos del narcotráfico. A juicio del Departamento Estadounidense Antidrogas DEA, la lucha antidrogas que libra México atraviesa un momento importantísimo actualmente, ante el riesgo de que el cambio del gobierno mexicano altere la intensidad de los esfuerzos contra la delincuencia organizada. Los cárteles de la droga contrabandean armas de fuego a través de las fronteras de Estados Unidos o Guatemala. También lo hacen por mar o roban algunas del ejército de los Estados Unidos. En consecuencia, en el mercado negro las armas de fuego están ampliamente disponibles. Bueno, iniciamos esta conversación con el doctor Guerrero. Él, como mencionaba anteriormente, es, para mi juicio, el más importante especialista que tiene nuestro país en esta materia. Ha estudiado política comparada que han hecho otros países, el fenómeno de la violencia en sí como un fenómeno social. Y quizá para arrancar, Eduardo, fuera interesante que nos hicieras un poco tu diagnóstico. El de México es más o menos conocido o está mucho en los medios, pero tu diagnóstico de la región, esta región en la que México se encuentra inserto desde el mundo de los Andes, donde se produce la principal cantidad de hoja de coca, hasta Estados Unidos, donde se consume la mayor cantidad de drogas. ¿Qué la caracteriza? ¿Qué tipo de políticas deberían seguir este conjunto de países? Vamos a ponerlo así, si fueran estados de una federación, ¿cuáles serían las medidas que debían tomar o cuál es tu visión de la zona? Pues mira, la zona básicamente, digamos que con los años se ha especializado en proveer a un mercado muy demandante sobre todo de cocaína, que es el americano. Colombia es el país con mayor producción de cocaína en la región. A nivel mundial también es lo más importante, sí. Exactamente. Y bueno, los problemas de Colombia en relación con violencia asociada con el tráfico de drogas, pues es mucho más antiguo que México, y también por esas razones, Enrique, es que a ellos se les mezcló un problema de crimen organizado y de guerrilla que hizo aún más delicado el problema, claro, con realmente áreas, territorios donde el Estado no podía moverse, y con la ayuda de Estados Unidos, desde ya muchos años, desde los años 80 por lo menos, empezaron a trabajar muy fuerte en debilitar a los grupos y en tratar de avanzar, digamos, para ocupar esos territorios que estaban acechados por el crimen, y les llevó mucho tiempo a un costo muy alto. Básicamente, después de 20 años de esfuerzos y de trabajos, empezaron a haber resultados en términos de disminuir la violencia. También se ha impactado la producción de drogas, sobre todo de la cocaína. Y bueno, quizás de ahí podamos sacar, de este país en particular, muchas lecciones de los errores que no debemos cometer, de los aciertos que debemos de aprovechar, aunque también con modificaciones. No son lecciones que nosotros podamos copiar en automático, tenemos que adaptarlas a la realidad mexicana. Aquí tenemos un factor muy peculiar, muy importante, que es la vecindad con Estados Unidos, una frontera muy larga, muy conflictiva. No tenemos, a diferencia de Colombia, 2 o 3 organizaciones importantes, tenemos más, y tenemos ahora un fenómeno que no existía antes en México, un fenómeno de
múltiples mafias locales en la región centro del país que aparecieron masivamente en 2010 y que ahora se dedican a la extorsión, al secuestro, al No robo. ligadas a las drogas, o sí ligadas. Fíjate que tienen que ver mucho con las drogas porque justamente la política de decapitación de cárteles que nosotros escogimos durante esta administración dividió a las organizaciones. De hecho, creó un incentivo perverso para que los mandos medios de las organizaciones, como le estaban básicamente arrestando o abatiendo capos cada rato, muchos delegados, por llamarles de alguna manera, de estos cárteles, delegados estatales o regionales, decidieron desertar de la organización y volverse jefes mafiosos también en algún municipio, en alguna región. Regional. Y como ya no pueden, Enrique, dedicarse a exportar droga, tú para exportar droga necesitas contactos en Sudamérica, necesitas toda una infraestructura territorial para llevar esa droga a la frontera norte, y después necesitas contactos en la aduana americana para pasarla del otro lado. Eso solamente lo puede hacer una organización muy grande. Cuando ya eres una organización mucho menor, y ahí perdón que te detenga ahí, y ahí digamos, en la aduana de los Estados Unidos, o también requieren contactos con quienes trafican con las drogas en Estados Unidos, o eso ya se encarga alguien más. Mira, allá reciben la droga organizaciones americanas. Muchas veces los americanos nos hablan que es la misma organización mexicana y que son miembros del cártel de Sinaloa, etcétera. Pero eso no lo han podido ellos, no hay mucha evidencia de que eso sea cierto, y yo creo que a los americanos les conviene mucho en términos de opinión pública manejar que siguen siendo los mexicanos, exacto, los malos. Que se han infiltrado allá. Exactamente, pero son organizaciones americanas muy sofisticadas con centros de distribución muy grandes en Chicago, en Atlanta, en Nueva York, que se dedican pues a recibir los grandes cargamentos y ya venderlos a organizaciones menores que se los llevan a regiones y luego se los venden a narcomenudistas, ¿no? El mercado americano es un mercado muy competitivo de pequeñas organizaciones de venta de drogas, en donde no, digamos, los incentivos para que guerreen entre ellas como en México son menores, porque lo que gana una pequeña célula de estas al ganarle el otra a su clientela es menor, porque son muchas. No es como en México, donde tenemos un mercado oligopólico con grandes organizaciones, otras medianas, que se pelean unas a otras por el mercado. Allá son muchas. Decías que en México esa fragmentación, o cuando de alguna manera se atacan las cabezas, esos mandos medios a su vez crean una suerte de subsidiarias, no necesariamente ligadas a las drogas. Exacto. En los delitos que más nos preocupan a los ciudadanos, francamente, el secuestro, la extorsión y ese tipo de cosas. Esa pulverización no ha llevado al esquema de los Estados Unidos de que no busquen ya robarse mercados, ¿verdad? Es que fíjate que hay otra variable que es muy distinta en Estados Unidos y en México, que es las policías. El fortalecimiento, la capacidad de las policías locales, estatales, federales. En Estados Unidos, la política, digamos, de pulverizar, dar buenos resultados, porque luchas contra organizaciones menos poderosas y que pueden ser, digamos, controladas y contenidas por las policías locales. En México, esa misma política no te trae los mismos resultados, sí, porque acá nuestras instituciones policiales, por desgracia, pues están muy debilitadas, muy corrompidas, muy infiltradas por el crimen. Entonces, lo que allá resultó ser útil para debilitarlas, acá pues no es tan claro porque ha tenido un efecto devastador en términos de violencia. Las mafias un poco hacen lo que quieren en los lugares donde operan, necesitan crear una reputación de alta violencia en sus áreas de extorsión para extraer sus rentas de manera eficaz. Y entonces, y las policías no pueden enfrentarlas, Enrique, no tienen el equipamiento, no tienen la capacitación para enfrentar organizaciones tan sofisticadas, y pues realmente muchas veces operan, se vuelven empleados de la propia organización para espiar a sus adversarios, para vender droga, para importarles armas, etcétera. Entonces, pues desgraciadamente en México esta división nos ha traído un nuevo problema, un problema de violencia, de mafias locales dedicadas a la extorsión. Sí. Bueno, pues creo que fue un arranque un poco fuerte del programa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas de seguridad en nuestra región con el doctor Eduardo Guerrero.
Si bien las organizaciones ilícitas de tráfico de drogas existieron desde décadas atrás en México, fue en los años de 1990 cuando cobraron importancia debido al cese de operaciones de los cárteles colombianos de Cali y Medellín. Los cárteles mexicanos dominan actualmente la totalidad del mercado de drogas en Estados Unidos.